Les doy la bienvenida, queridos amigos de Lección Divina con el Padre Pime, para prepararnos a este segundo domingo de Cuaresma, en febrero 28, en que reflexionaremos el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 2 al 10. Este domingo se conoce como el Domingo de la Transfiguración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la presencia de Dios Espíritu Santo para que guíe nuestra reflexión, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, pero sobre todo nuestra inteligencia, nuestra fe. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Y como les decía, este evangelio de la segunda semana de Cuaresma se conoce como el de la transfiguración. Y tanto por decir algo, es importante que nosotros nos demos cuenta que estamos siempre en la presencia de Dios, pero hay niveles de estar en la presencia de Dios. Nosotros somos mundanos porque estamos a este nivel del día a día, de vivir como seres humanos en esta pandemia, en este año, en estas circunstancias, en este sentimiento de dolor, de frustración, de todo lo que nosotros experimentamos. Eso es nuestro día a día, lo cotidiano. Y Dios, por medio de la transfiguración, nos invita a trascender, a subir una montaña, a estar en su presencia, de ver las cosas no como las vemos nosotros de acá abajo, sino como las ve Dios de allá arriba. Y el primero que es símbolo de este estar arriba es el crucificado. Jesús dijo él mismo: cuando se ha levantado entre el cielo y la tierra, y el ser levantado en la cruz, desde allí Él tiene una perspectiva diferente a la que tenemos nosotros como seres humanos. Nosotros que estamos pues marcados por el pecado, marcados por la tentación, marcados por el devenir, el suceder de las cosas muchas veces fuera de nuestro control. Atrás de mí tienen ustedes esta señal que indica el camino al éxito o el camino al fracaso. Es lo mismo que los que pertenecían a la comunidad de Marcos estaban enfrentando. ¿A quién estamos siguiendo? ¿A un hombre de éxito o a un fracasado? Y por cómo pintaban las cosas en el año 70, después de la destrucción de Jerusalén y del templo, y la falta de éxito para que la gente del pueblo de Israel reconociera a Jesús como el Mesías, tenían un problema. Ellos no podían seguir a un crucificado, que quería decir un maldito. Entonces, un fracasado, no solamente fracasado, sino un maldito. Maldito el que cuelga de un madero. Y Jesús ahí se pasó unas horas colgado. Y no es que la primera comunidad se identificara con el signo de la cruz, como lo hacemos nosotros ahora. El ponerse una cruz era ser un perdedor, un loser, como le llaman aquí hoy. Que iban a andar ellos haciéndose cadenitas de oro sobre Jesús crucificado y su cruz. Fue hasta después de 300 años que la iglesia fue libre de ser y ejercer su fe, que comienzan a hacer una cruz de oro que se planta en Roma, y desde allí el símbolo de la cristiandad será la cruz, y con orgullo. Pero hasta este momento, en los años 70, cuando se escribió este evangelio, era un problema identificarse con la cruz. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después
se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Aquí tenemos pues que entrar nosotros el discernimiento de lo que significa ser discípulo, elegido por Dios. Y entre ellos Jesús escoge a Pedro, Santiago y Juan. Son estas comunidades que han reflexionado, tenido que pensar qué es lo que ha sucedido con Jesús. ¿Por qué Jesús tuvo que escoger la ignominia de la cruz? Y tuvieron que hacer una reflexión larga, a solas, en la montaña, para saber distinguir el éxito del verdadero fracaso. Y es volviendo a las escrituras que ellos se dieron cuenta cuál sería la misión de Jesús. Y por eso aparecen aquí Moisés y Elías. Moisés por la ley y Elías por los profetas. Y en ellos habrán estos símbolos de la presencia de Dios que dan testimonio de quién Jesús verdaderamente es. No el carpintero, no el crucificado, no el que anduvo caminando aquí, sino el que ha triunfado. Hacer la experiencia del Viernes Santo, de la traición, de la muerte, de la pasión, del escarnio de Jesús, es quedarse en el fracaso. Y vivir la experiencia de la Pascua, del Domingo de Resurrección, es verdaderamente conocer que Jesús ha triunfado. Ha triunfado sobre la muerte, sobre sus enemigos y también sobre sus amigos, que tenían sus propias expectativas y que en realidad pues estaban sin entender todos estos símbolos, la cruz, la luz, la nube, todas estas cosas que aparecen en el Evangelio. Están llenos de significado y que tenemos que poner atención para poder comprenderlos. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Nosotros fracasamos porque tenemos miedo. Aún siendo capaces, tenemos miedo y no hacemos el salto cualitativo de fe para poder decir: Señor, creo, confío en ti. Por miedo, no sabemos ni lo que decimos ni lo que pedimos. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En este momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Estar en la soledad con Jesús para enfrentar todos estos sufrimientos que vendrían, estar solo con Jesús. ¿Y cuándo te has sentido solo? Cuando te sientes abandonado. ¿Cuál es la oración más difícil de entender en Jesús? Es esa que dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Es estar en la tensión del fracaso y el éxito. Si he hecho lo que tú me pedías, si he hecho todo, ¿por qué me has abandonado? Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Y el Evangelio así concluye. Esa experiencia de Pedro, Santiago y Juan en ese monte alto nos debe invitar a nosotros a vivir nuestra vida desde la perspectiva de Dios. Porque si seguimos nosotros pues midiendo nuestro éxito o fracaso de cómo nos ha ido en la vida, pues nunca llegaremos a vivirlo desde la fe. Yo he fracasado varias veces en la vida. La más difícil siempre es la que tú le has metido todo, has apostado todo, te has dado completamente y sales como un gran perdedor. Cuando estuve de misionero en Sudán, me tocó trabajar con el cardenal Zubeir allí en Jartum.
Y una de las primeras cosas que yo hago cuando llego a la misión es ir a encontrarme con el señor obispo, porque yo reconozco que siendo misionero y sacerdote, trabajo para la iglesia católica local. Y si allí está un jefe, no solamente mi superior es mi jefe, sino el señor obispo de ese lugar. Y fui a presentarme, y eso le sorprendió al obispo en ese tiempo, arzobispo cardenal Suberuaco. Dice, tantos años que llevo de obispo y es la primera vez que un misionero viene a ponerse a sus órdenes y a pedirme facultades. ¡Wow! Le dije, bueno, es lo que yo considero. Así es de que cuando yo trabajé allí por 4 años, cuando tuve que salí de noche, a medianoche, tuvieron que bajar un avión que venía desde Kenia porque no había vuelos. Tuve que salir a medianoche, solamente el provincial sabía que me tenía que ir. Salí como si fuera un ladrón, llorando prácticamente, solamente con una amiga y un amigo en el aeropuerto que sabían lo que había sucedido y por qué tuve que salir de Jartum. También estaban los de la seguridad, estaban todos ellos, sabían quién era yo y pues tuve que salir así. Y llegar a mi casa, eh, pues todo dolido, golpeado, prácticamente me sentía como en un fraude. Haber dado mi vida, mis mejores años, haberme enfermado hasta de malaria en ese lugar y salir como un perdedor. Todo el mundo pensaba que era una promoción porque me iba a Roma a ayudar al padre general de ese tiempo que decidió transferirme pues a la curia allá en Roma. Y me fui así, dolido, todo, no me acuerdo nada de lo que pasó. Desde que salí esa noche de Jartum, parece que bajamos en Egipto, el Cairo, y le seguimos hasta Alemania. De allí, en Alemania, ni siquiera hay que pasar por inmigración. Se va uno derecho al avión por un túnel, al avión que te lleva a la Ciudad de México. Fueron como 29 horas de vuelo y todo pasó. Para mí no me recuerdo nada de eso, estaba tan embotado. De allí me fui a mi casa y estando en mi casa, mi mamá y mi papá me recibieron. Como mi cuarto está en el segundo piso, pues allí me encerré. Me recuerdo que mi hermano, el menor, pues solamente me veía o escuchaba que lloraba toda la noche, aventaba cosas, me vomitaba. Yo nunca me vomito y ahora resulta que hasta eso. Entonces mi hermano vino a ayudarme, a levantarme. Y el día siguiente recibo una llamada del cardenal Suber y me dijo, supe que tu mamá estuvo enferma. Es por eso que tuviste que salir así de inmediato, que no te despediste. Es el único misionero que viene a decirme que ha llegado y no te despediste. Entonces yo le dije lo que había sucedido y que me sentía un fracasado y que había muerto. Y me dijo, ah, eres el único comboniano que le ha tocado vivir lo que Cristo, el fracasado de la cruz. Anímate, tú has hecho un buen trabajo, eres un buen misionero y donde quiera que vayas vas a ver que Dios va a estar contigo porque has hecho lo que hizo su hijo. Tú te sientes fracasado porque estás crucificado. Dice, cuentas conmigo y espero verte un día. Eso me llenó de alegría, de fe, de agarrar mi fracaso y decir, fui a la guerra en un lugar bien difícil. Ni modo que nomás llegara como Superman que le rebotan las balas o le rebota todo lo que pasa. Soy un soldado y un soldado raso y tengo que ir a ese lugar. Fui a ese lugar, obedecí en ese lugar, fui voluntario en ese lugar, di lo mejor de mí
Y el fracaso va a ser una herida para mí, pero una herida que no me hará daño. Claro que me eché 8 meses de psicólogo para controlar mi coraje, mi rabia contra todo lo que había sucedido y la injusticia. Me impusieron silencio por 8 meses. Después el padre general me liberó para que yo, si quería hablar, hablara. Y en realidad no lo necesito, hasta ahora estoy contando todo esto. No es necesario. Lo asumí como parte de mi misión, como parte de mis estrellas, así como tengo aquí de este lado este simbolito, bueno, pues está una cruz. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho el bien, hemos hecho bien las cosas y nos ha tocado perder? Hay que aprender a vivir con frustración, me dijo el psicólogo en ese tiempo. Hay que asumir lo que uno ha hecho, y cuando uno fracasa no es uno que se equivoca. Son las personas que no saben utilizarte, no saben darte la fortaleza. Y no he podido volver ahí. Y yo creo que eso va a ser parte de mi cruz que tengo que cargar. Entonces el fracaso, si lo vemos desde el punto de vista de Jesús, un fracasado, crucificado, que aparte es maldito. Que Dios nos libre de eso. Que experimentemos el fracaso de algún modo, pero ser maldito, eso solamente le corresponde al demonio, no a nosotros. Nosotros somos hijos e hijas de Dios. Si estás pasando por despidos, estás pasando por fracasos en el matrimonio, si estás divorciado, ese es un fracaso. Debes asumir tu vida como que sigues vivo y eres católico y eres cristiano y tienes que seguir adelante por ti y por el proyecto de Dios. Algunas veces tendrás éxito, algunas veces tu fracaso no tendrá vuelta de hoja, pero en la fe en Cristo, que ha sabido decir, miren, los símbolos que yo les traigo de mi divinidad son la luz que ilumina todas estas tinieblas de este mundo y de tu vida, la nube, que es la presencia de Dios Padre que acoge en el misterio a todas las personas que se acercan a su Hijo, en la presencia de los mejores apóstoles, porque hemos recibido nuestra fe de los apóstoles, también de los profetas y también de Moisés, de la ley. Estamos rodeados de cosas buenas, pero tenemos que vivir nuestro Viernes Santo con la esperanza de la resurrección. Y entre el viernes y el domingo está el sábado. ¿Qué hizo Jesús? Lo mismo que Dios en el sábado, descanso de todo lo que ves, dejar reposar las cosas. Después de casi 20 años de haber estado en esa misión en Sudán, veo que mis enemigos han muerto, han quedado en la ignominia, han llegado nuevos misioneros jóvenes, muy capaces, llenos de entusiasmo, que yo me encontré en Roma cuando estaba yo fracasado, perdido, dolido. Y muchos de ellos se inspiraron. Yo salí, pero 7 y 8 misioneros regresaron a ese lugar. La mayoría africanos, también un español, también hubo mexicanos que fueron después para allá. Pero el fracaso es enterrar la semilla y dejarla ahí todo un sábado, porque eso le toca a Dios y Dios te va a bendecir. Yo lo he experimentado en mi vida, no digo, esa es una vez. Si te contara todas las veces que he fracasado o que estoy fracasando, lo único que hay que hacer es no vivir tu vida por el éxito, porque te vaya bien, porque todo salga bien, porque sea todo bendición. No, Dios es un Dios que quiere estar contigo, sobre todo en los momentos difíciles, en los momentos de crucifixión, de enfermedad, de frustración, de aventar todo y salir corriendo. El éxito le corresponde a Dios. De lo contrario, solamente Él nos dice, cállate, no se lo digas a nadie hasta que experimentes la resurrección. Y es lo que yo deseo para cada uno de ustedes. Que vivas tu Viernes Santo,
que vivas tu sábado santo y que Dios te permita experimentar el triunfo de la cruz en el día de la resurrección. Que experimentes la luz, la blancura, eso, sentirse limpio y no ensuciado, emporcado por quienes te han abusado, por quienes se han aprovechado de ti, de tu generosidad, de tu bondad y de tu buena fe. Ojalá que nunca lleguemos a ser malditos como esos que han provocado pues la caída de tantas gentes buenas y santas. Así es. Yo espero pues que este camino de éxito y de fracaso sea también un momento de fe desde las Escrituras, para que entendamos todos esos símbolos, ¿verdad?, que son importantísimos en la Semana Santa. Estos que están viendo ahorita a mis espaldas. Esos símbolos de fe. Ese Jesús central en nuestra vida. Ese Jesús que sigue llamándonos todos a transfigurar nuestras vidas, a transformarlas más allá de lo que se ve y lo que se siente. Te doy la bendición y me encomiendo a tus oraciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga en este camino cuaresmal, que ya casi vamos a la mitad.